Muy bien. Tomen su ubicación. Bueno, el pastor Adán es uno de nuestros pastores en este tiempo. Él está trabajando aquí con nosotros en el ministerio. Él es de la casa. Él estuvo pastoreando hace un tiempo allí en Espegazzini, donde ahora pastorea a Carlos y Marisol, su nuera y su hijo. Y bueno, en esta mañana le hemos pedido que comparta la palabra de Dios, así que, pastor Adán, adelante. Dios te use. Buenos días, que Dios los bendiga, hermano. ¿Cómo se encuentran? ¿Están con sueño? No, ¿verdad que no? Una hermosa despertar en la mañana con esta alabanza, adoración a Dios. Eso es lo lindo, que venimos para buscar de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios, de su presencia? Eso es lo lindo, que hemos llegado a la vida espiritual con una necesidad, pero cuando venimos y empezamos a habitar en la casa de Dios y empezamos a escuchar la palabra, vemos que, que esa necesidad que traemos de la vida va cambiando. Y yo creo que cada hijo de Dios, cada hermano en la fe, en la esperanza, va cambiando por causa de la palabra. La palabra de Dios, desde el principio hasta aquellos días que venga el Señor y recoja a su pueblo, va a tener siempre el mismo resultado, la misma firmeza. Nosotros hace 17 años que salimos de este lugar por una palabra traída al siervo de Dios, nos envía la obra. Estuvimos en ese lugar ministrando, y bueno, sabe Dios de todo lo que Él va haciendo en nuestras vidas, porque nunca termina de hacer. Por más joven, por más grande que seamos, Dios sigue su palabra trabajando, y es lo que nos va dando la firmeza, es lo que nos va dando la seguridad, es lo que nos va dando la confianza de cada día amar más a Dios. Y yo en esta mañana quisiera invitarlos, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios, a Hebreos 12:12. Quisiera decirle que hace unos buenos años llegué a esta casa de Dios por causa de la palabra. Como lo he contado muchas veces, con mucha necesidad, pero esa necesidad que venían era por el comportamiento mal de nuestra vida fuera del conocimiento de Dios. Pero cuando llegamos a Dios, la palabra empieza a hacer un resultado. Y yo quiero decirle que la esperanza en Cristo, que la esperanza en la palabra de Dios es una sola: la firmeza, la convicción, la certeza de que donde estoy y lo que escucho viene desde el trono celestial, viene desde el mismo cielo de Dios. Un día llego a este lugar y empiezo a participar de las reuniones de varones. Hoy tenemos, decía hace un rato Fernando, un desayuno, un retiro de varones. En aquellos tiempos, cuando llegué a la iglesia, las reuniones que teníamos de varones eran 30, 40, 50 varones.
de mañana, desayunos acá arriba, momentos de palabra de Dios. Yo, un hombre grande, no vine chico a las cosas de Dios, vine con 35 años, pero Dios pone al lado mío un joven, un niño, no joven, porque tenía 10 años, para ministrarme, hablarme de la palabra. Era un hombre muy difícil, un hombre muy problemático, un hombre que todo lo cuestionaba, todo pasaba por acá. Un hombre que no tenía parámetros en la vida, un hombre que no respetaba nada. Los valores eran los valores míos. Pero Dios sabe cómo hacer. Me pone ese jovencito, 10 años, y abría la palabra y empezaba a leer, y tenía una dulzura. Me quebraba. Lo seguí y le preguntaba: ¿cómo podés tener tanto conocimiento, tanto de Dios? Y él me decía: ¿sabe una cosa, Adán? Yo era testigo de Jehová, pero un día conocí a Cristo y cambió mi corazón. Le digo: pero vos tenés 10 años. Sí, tengo 10 años, pero sabe que hace mucho que ando en estas cosas. Y ahora he conocido a Cristo, sé quién es Jesús. Vivo con Jesús y predico de Jesús. ¿Y dónde predicas? Yo voy a los aires libres, al Parque Lezama, a Constitución, por las calles. Y yo iba de acá a mi casa y pasaba todo eso. ¡Wow! ¿Cómo hace este pibe? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que hace Dios? Y eso me volvía loco. 3, 4 días manejando el camión y pensando y deseando llegar de vuelta a una reunión para que ese chico me diera su experiencia con Dios. Pero ¿qué había? Había que la palabra estaba haciendo un resultado, no solo en mi vida, sino en la vida de ese joven. Así es el transcurso en las cosas de Dios. Cuando la palabra viene, cuando la palabra es efectiva, cuando la palabra es práctica, cuando la palabra está llena de amor, mueve montañas. No hay imposible para nadie. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra nadie la puede desechar, nadie la puede arrancar del lugar en donde Dios la puso, que es en el corazón. Dios puso a alguien al lado tuyo, tal vez en este tiempo, tal vez en otro tiempo. Cada uno sabemos en la necesidad que vinimos a Dios, en el momento y en el tiempo. Eso fue de Dios, para poder llegar a Él. Pero lo interesante, que esa palabra marcó nuestra vida. Y yo en esta mañana, el mensaje que quiero dejarles es reflejado sobre la fidelidad de la palabra de Dios. No solo que Dios es fiel en su palabra, sino que nosotros debemos de ser fiel delante de Dios en su palabra. Dice que pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará. No pasará hasta que se cumplan todas las cosas. Así que la palabra es la firmeza, la palabra es la certeza, la palabra es la vida de la iglesia. Por eso nosotros venimos a este lugar, adoramos, servimos a Dios, pero el siervo recibe la palabra de parte de Dios y la da al pueblo. Pero el pueblo no solo la mastica, la experimenta en este lugar, sino que en su casa, en su hogar, en la comunión con su familia, sigue experimentando el poder de la palabra. Sigue en comunión con la palabra. Ahí es donde empieza el resultado de la palabra a ser en nuestras vidas. Amén. Bueno, todos tenemos Hebreos 12. Si alguno de los hermanos me puede alcanzar un vasito con agua.
de los que están. Vamos a la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que está en este lugar y es el que ministra en esta mañana. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oh, bendita sea su palabra. Vamos a orar en esta mañana para que Dios traiga la revelación, la firmeza de esta palabra sobre nuestro corazón, para que sea vida, para que sea testigo de aquí en más, para que podamos impactar en una nación, en donde Dios quiera que tú vayas, en donde Dios quiera que tú estés, desde tu hogar hacia lo último de la tierra. Padre bendito y amado Dios, delante de ti viene tu palabra en esta mañana. La entendemos porque la hemos leído con nuestros ojos carnales, pero venimos delante de ti para que tu Espíritu, oh Dios, sea el que esté afirmando tu palabra en medio de nosotros, que haga el resultado que tú te has propuesto en esta mañana. Primeramente con mi vida, Señor, oh Dios, que sea de bendición en tu pueblo, Señor. Que sea de bendición, Señor, en donde tú quieras, Señor. Allí estaré, allí haré tu voluntad, Señor. Que tu palabra, oh Dios,
sea afirmada en los corazones, Señor, inconmovible, oh Dios, para que nadie, oh Dios mío, pueda decir lo contrario, sino que tú eres el Dios de los cielos, el Dios que habita en medio de su pueblo acá en la tierra, el Dios que hace testigo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido derramada para perdón y justicia de su obra. En el nombre del Padre, amén y amén. ¿Qué nos dice la palabra? Vemos que primeramente está hablando, dice que viene Dios a un monte, al monte Sinaí. En los primeros tiempos, en el primer conocimiento de esa palabra, Dios saca a un pueblo, que usted ya lo sabe, de una esclavitud. Lo saca de una tierra en donde él estaba acostumbrado a vivir plácidamente. Plácidamente, ¿en qué sentido? Él no era un pueblo espiritual, era un pueblo como nosotros fuimos en la antigüedad, no teniendo a Dios. Éramos un pueblo, éramos personas, gente que no conocíamos a Dios. Por lo tanto, no hacíamos la voluntad de Dios. Pero cuando Dios trae a su pueblo, lo saca de esa cautividad, y empieza a caminar con él, empieza a tener una relación, empieza a conversar, a hablar, pero antes tiene una preparación con su líder, con ese hombre que iba a conducir el pueblo, con ese hombre que iba a llorar, iba a estar delante de la presencia de Dios, iba a poder hablar con él. Ese hombre, Moisés, empezó primero a poder escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando empezamos a oír, y el oír viene por esto, por la comunión. Si yo no me comunico con la palabra, si yo no tengo una relación, no tengo una vida con la palabra, de nada sirve. Todo lo que hago, todo lo que yo pueda decir es hueco, vacío, no tiene firmeza. ¿Sabe por qué? Porque lo digo fuera de la palabra. No tengo firmeza. Por eso muchas veces hablamos y decimos, el testimonio de una persona no está dentro acá de la iglesia. Acá todos somos santos, somos buenos. Acá todos somos testigos de Dios, porque estamos en los atrios de Dios y venimos para adorar. Pero el testimonio, el testigo de la palabra, la firmeza, el poder de esa palabra está de la puerta para afuera. De lo que yo hago, yo soy testigo de esta palabra en el trabajo, en el negocio, en el caminar en la calle, desenvolverme en lo que sea. La palabra va marcando mi rumbo, va marcando mi guía, va siendo el destino mío. Entonces, ¿yo qué hago? Voy cambiando. Ahora fíjese, este hombre lleva al pueblo. Ahora va al monte y habla con Dios. Ahora Dios le dice, bueno, me imagino, le dice, mira Moisés, vamos a experimentar, a ver qué pasa. Yo le hablo al pueblo, prepararlo todo y vamos a hablar con el pueblo. Así como hablo contigo, voy a hablar con el pueblo. Ahora mire, dice que la presencia de Dios era tan fuerte, tan tremendo, tan grande. Dice que temblaba el monte en donde estaba. Dice que se encendían los elementos, se prendían fuego, las cosas, aún las piedras mismas se prendían fuego, porque la presencia de Dios descendía al monte, y cuando descendía la presencia de Dios, nada la podía sostener. No hay algo que pueda sostener en esta vida al Creador de la vida, porque es superior a toda tierra, a todo cielo, a toda imaginación de una mente humana. Porque es la presencia viva, la sustancia de Dios descendiendo. Entonces dice que se prendía fuego.
Dice que el monte